actividades y la producción. Entonces, ¿con qué arrancamos? ¿Con ciencia económica? Es ustedes. Puedo hacer un repaso de una hora teórica. Sí, ya arrancamos entonces con ciencia económica, ¿ya? De aquí nomás, de acá arrancamos. Miren, ¿qué es la economía? La economía, si te observas, nace de dos elementos básicos. Los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Pero la economía como ciencia, ¿qué es? Es la ciencia que va a estudiar la manera eficiente de administrar estos recursos escasos para lograr satisfacer, ¿no? La mayoría de las necesidades que son ilimitadas. Y digo mayoría porque al final no se va a poder satisfacer todas las necesidades, ¿no? Entonces, la economía nace por una necesidad, la necesidad de que en las sociedades lo que tiene disponible por recursos son insuficientes para las innumerables necesidades que tiene que satisfacer. Y a eso le llamamos el problema económico. Ese problema económico, ¿en qué consiste? Abel, ¿me has rayado, por favor? El problema económico es, ¿no? La insuficiencia de recursos frente a las necesidades que son ilimitadas. Muy buenas tardes con todos. Bien, entonces la economía nos ayuda a administrar los recursos para satisfacer la mayor cantidad de necesidades. Concepto bonito de la economía, ¿no? Por eso la economía se llama la ciencia de la escasez y la ciencia de la selección. ¿Por qué? Porque cuando seres humanos nos enfrentamos a la escasez, miramos hacia atrás y vemos que los recursos que tenemos disponibles no son suficientes para las innumerables necesidades, tenemos que elegir. Y cuando tomamos una elección, mira lo que va a venir. Elegir qué implica. Decir tú sí, tú no, tú más tarde, quizás más adelante. Hay elecciones y hay rechazos. ¿Qué viene ahí? ¿Qué conceptos deberíamos hablar ahora, jóvenes? A ver, ¿cómo se llama ese concepto de cuando yo tomo una elección que rechazo otras? El costo de oportunidad. Muy bien. ¿Eh? Es el costo de oportunidad, ¿no? El costo de tomar una elección y rechazar otra. ¿Eh? Acá está el recurso. Este es nuestro recurso. ¿Cómo es? Escaso. La madera. Pero este recurso que es escaso tiene fines alternativos. Podemos hacer hojas, podemos hacer muebles, podemos hacer llamas para calentarnos nuestro pueblo, podemos fabricar ropa. De eucalipto se fabrica la ropa ya, jóvenes. Sara, la marca Sara está fabricando de eucalipto. Podemos hacer jarabes, podemos hacer casas y tantos recursos, usos alternativos que tiene ese recurso, ¿sí o no? La pregunta es aquí, ¿se puede utilizar este recurso escaso y satisfacer todas las necesidades? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿por qué no? Porque sencillo elemental es esto, ¿no? Porque si yo asigno más recursos para fabricar hojas de papel, tendría que asignarle menos recursos para fabricar ropa o muebles. Y ahí entra qué cosa? El costo de oportunidad. La pregunta me están diciendo, profesor, ¿la economía es una ciencia social? Claro que es una ciencia social, porque estudia a los seres humanos en su forma de conducta que buscan satisfacer sus necesidades. Una ciencia social no es una ciencia exacta, no es la matemática, es una ciencia fáctica porque estudia hechos reales. Esa es la economía, pero es una ciencia de la escasez, es una ciencia de la elección, es una ciencia de la eficiencia, porque busca el uso óptimo de los recursos escasos
para poder satisfacer las necesidades que son ilimitadas. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, otra pregunta? ¿Por qué a mayor necesidad, menores recursos? Mm, No es tanto así, ¿no? Sino que los recursos que posee una sociedad, y no solamente hablamos recursos naturales, sino de trabajo, ni de maquinarias, herramientas, equipos, sino quizás en unas sociedades más ricas el tiempo sea un recurso escaso o el dinero en las ciudades más pobres. ¿Por qué a mayor necesidad, menores recursos? No es así, ¿no? Lo que es cierto es que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. ¿Ya? Bien. ¿Por qué aparecerán nuevas necesidades, pero los recursos escasean? Es que miren, conforme va avanzando la sociedad, cuando vamos llegando a la civilización, la modernidad, la era tecnológica, la nanotecnología, se va creando nuevas formas de satisfacer necesidades, pues. Y eso nos hace pensar que al final siempre van a aparecer nuevas formas de satisfacer las necesidades. Pero los recursos que tenemos disponibles quedan cortos, son escasos. Por ejemplo, todos queremos un auto, claro, y sentarme en el timón y manejar, ¿sí o no? Pero hay gente que no quiere manejar porque toma tiempo manejar. Hay gente que valora mucho su tiempo. Entonces, a esa valoración del tiempo, es una necesidad, nace una oportunidad de negocio. Tesla ha emprendido su auto autónomo, ¿sí o no? Con el tiempo, el auto se maneja solo, tú subes al auto, tu auto, y te lleva a tu casa. La hora y media, 2 horas o cuarto hora que el auto se conduce, tú vas a poder hacer otras cosas, dormir. ¿Te imaginas, jóvenes, un Tesla que te lleva a Chosica, si tú vienes de Chosica a San Marcos? ¿No? ¿Duermes, sí o no? Son horas más de sueño. Entonces, aparece la nueva necesidad de transportarse con autonomía. Entonces, así es. Bien, otra pregunta. Ya, continuamos, ¿ah? División de la ciencia económica. La economía como ciencia es en dos, economía positiva y economía normativa. La economía positiva es aquella parte de la ciencia económica de lo que simplemente es lo que es, la que acepta la realidad tal cual es, nada más. Es objetiva, es descriptiva, te escribe las cosas como fueron. En cambio, la economía normativa es lo que debe ser, como debería ser. Acá hay proyecciones, acá hay esperanzas, acá hay, este, como, cuando digo esperanza, significa que yo acá hay estimaciones. Yo estimo que la pobreza va a caer en 5%. Yo presiento o estimo que el gobierno debe incrementar el gasto público. Entonces, aquí ya es normativo, ¿no? Aquí hay objetividades, aquí hay recomendaciones, aquí hay análisis de punto de vistas. En cambio, lo positivo no, lo positivo es más descriptivo, más científico. Yo digo, el gobierno implementó políticas públicas para reducir la pobreza y dieron resultados en un 5% anualmente que la pobreza. Eso es descriptivo, porque estoy redactando las cosas como fueron. Pues yo digo, el gobierno debería implementar programas sociales para reducir la pobreza del 5%, eso es normativo, pues sí o no. ¿Se entiende la diferencia, jóvenes? Porque hay esperanzas, hay subjetividades, hay punto de vista, hay análisis. Eso es algo normativo. Si yo digo, el crecimiento de la economía en los últimos 20 años ha hecho que la pobreza disminuya del 60% al 22%, eso es positivo o normativo. Positivo, pues, porque estoy describiendo las cosas como fueron. Y yo digo, ¿no? En base a ello,
Con la experiencia anterior, el gobierno debe promover la inversión pública y privada y crecer a más de 5% anualmente para que la pobreza disminuya de 22% a un 5%. ¿Qué es eso? ¿Positivo o normativo? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Será positivo o normativo que yo digo, no? Con la experiencia pasada, el gobierno debe promover la inversión pública y privada y hacer crecer el PIB en una tasa del 5% para que la pobreza disminuya. Normativo, pues, normativo. Bien, continuamos. Ya. Ahora, esta economía positiva sigue dos, la descriptiva y la teoría económica. La descriptiva hace referencia a los datos y la información. Es que a veces hay instituciones especializadas en los estados, en los países, en el Perú es INEI, en Chile es INE, y que se va a encargar de levantar datos de la realidad económica y procesar luego en una información sencillísima. Y lo hace INEI con sus encuestas nacionales de hogares, con su encuesta nacional de presupuesto familiar, con los censos, etcétera, etcétera. Entonces, la economía descriptiva se orienta a la recolección de datos y procesar información valiosa para que el gobierno, para que instituciones privadas adopten decisiones. Es, la economía positiva también se divide en dos, ¿no? La teoría económica también. ¿Y la teoría económica qué es? El cuerpo teórico de la ciencia económica. Y cuando hablamos de cuerpo teórico estamos hablando de qué cosa. Estamos hablando de esa capacidad que tiene la ciencia económica de desarrollar teorías, modelos que nos van a permitir qué cosa, entender, explicar y predecir los hechos y fenómenos económicos. Cuando hablamos de teoría económica, estamos hablando de esa capacidad que tendría la ciencia económica para ayudarnos a entender, explicar y predecir los hechos y fenómenos económicos. ¿Bien? Bien. Y esa teoría económica siendo dos, la microeconomía y la macroeconomía. ¿Qué es la micro? Estudia decisiones individuales. ¿Qué es la macro? Estudia, ¿no? A nivel general. La microeconomía estudia a los agentes económicos en sus decisiones individuales. Agentes económicos como quién? El consumidor, la familia, la empresa, el mercado en particular. Y la macroeconomía estudia aspectos más ya puntuales, el PBI, el crecimiento económico, la recesión económica, el desempleo, la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés. Y aquí me detengo para hacer ejemplos. ¿Está bien? Tú me dices micro, macro, si no quieres que es mucho, mi, ma. ¿Está bien o no? Ya. Pregunta número uno. ¿Qué podría repetir Giraldina? Allá. Por eso, la micro que estudia decisiones individuales, aspectos particulares de los agentes económicos, consumidor, familia, empresa y mercado. Y la macro tiene una visión más amplia. Es un estudio global, general de la economía. Pues es teórico, joder, vamos a la práctica, porque la práctica viene examen de admisión, no lo teórico. Vamos a ver.
A ver, en Semana Santa subió el precio de los pescados y mariscos en todo el Perú. Micro, macro, microeconomía. Muy bien. ¿Por qué micro? Porque usted me dice en todo el Perú. Está bien, todo Perú, pero yo te estoy hablando de un mercado en particular, el mercado pesquero. Ajá. Bien, siguiente. Con el problema entre Irán e Israel, podría dispararse el precio internacional del petróleo. Micro, macro. Bien. ¿De qué estamos hablando? De un mercado en particular. ¿Qué mercado? El petróleo. A nivel mundial, el mercado del petróleo a nivel mundial. Micro, macro. Microeconomía. No es general. General que cuando yo te hable del precio de todos los bienes que se producen en el Perú y en el mundo. Y yo me estoy enfocando de un solo mercado, el mercado del petróleo. Siguiente pregunta. McDonald's decide incrementar la producción de hamburguesas basadas en soya en todos los continentes del mundo. Micro, macro, micro. Pero ¿en qué parte de la macroeconomía vas a encontrar la producción de McDonald's? En ninguno, jóvenes. Pero en la microeconomía sí vamos a encontrar la teoría de la empresa. Y yo estoy abordando un mercado en específico, el mercado de hamburguesas. Estoy abordando una empresa en específico, McDonald's, microeconomía. O sea que al ser general no tiene que tener en cuenta el sector mercado de verdad. Al ser general implica que estoy tomando en cuenta todas las variables de esa economía. Por ejemplo, el año pasado se incrementó en 3,2% la inflación en el país. Micro, macro. Macro, ¿por qué macro? Y no porque te digo en todo el país, por el concepto de la inflación. ¿Qué es la inflación? El incremento continuo y sostenido del nivel general de precios. A eso es macro. Siguiente. El próximo año empieza el mundial. Y como Perú va al mundial, se incrementa el precio de la camiseta peruana, de la selección peruana, se incrementa el precio de la camiseta de la selección peruana, que estaba a 80 soles a 200 soles. Micro, macro. Y eso en todo el Perú. Y es más, en algunos países del mundo también. Micro. ¿Por qué micro? Porque estamos abordando un tema a nivel particular o individual. ¿Han entendido la diferencia? Se acerca el Día de la Madre y se va a incrementar el precio de las rosas en todo el Perú. Micro, macro. Ah, micro, profesor. Porque estamos abordando el tema del precio de las rosas a nivel individual. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Ya. Ahora, la economía normativa es parte de la ciencia económica que busca cambiar la realidad, que busca mejorarla. Y en ese camino, en ese afán, en ese fin de mejorar la realidad económica, toma acciones, decisiones, medidas, y a eso llamamos la política económica. La política económica es el conjunto
de acciones que toma el gobierno para alcanzar ciertos objetivos. Y esa política económica que es distinta a la economía política, ¿sí o no? Muchos de ustedes confunden eso, joven. La economía, la política económica con la economía política. ¿En qué radica? ¿Cuál es la diferencia entre una política económica? ¿Cuál diferencia entre una política económica y una economía política? Cuando hablamos de economía política, estamos hablando del rol que tiene el Estado en la asignación de los recursos, joven. Y cuando normalmente hablamos del rol que tiene el Estado en la asignación de los recursos, estamos hablando de las economías planificadas, ¿sí o no? En cambio, cuando hablamos de política económica, ¿y qué es una economía planificada? Una economía donde el Estado lo es todo. En cambio, cuando hablamos de economía política, perdón, de política económica, estamos hablando de las acciones que toma el Estado a través del gobierno para alcanzar ciertos objetivos. Esa es la diferencia entre la economía política y la política económica. Y esa política económica, que son acciones del gobierno, siendo dos, la política fiscal y la política monetaria, que no tenemos por aquí. Ya. Pero antes de avanzar, vamos con algunas pequeñas preguntas, ¿ya? Vamos, ¿qué es positivo y qué es normativo? A ver. A. En verano los precios de los hoteles aumentan. ¿Será un enunciado positivo o normativo? Bien. Ah, el primero es positivo, los jóvenes positivo. El segundo, se deberían subir los impuestos y con el dinero invertir más en investigación. Ese es normativo. C, si una empresa vende a menor precio que sus costos, tendría pérdidas. Mm, positivo, ¿no? Hay que subir las ayudas del gobierno de desempleo a 3 años. Normativo. Y si la producción del país sube mucho, el desempleo bajará. Es positivo, ¿no? Bien. Ah, vamos a empezar. Y ahora vamos a hablar de qué? Vamos a hablar de las tres preguntas en la ciencia económica. ¿Quiénes son las tres preguntas? La siguiente, ¿no? Como nos enfrentamos a la escasez, que es la falta de recursos o la insuficiencia de recursos frente a recursos escasos o necesidades ilimitadas, perdón. Entonces surgen tres preguntas. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Esas tres preguntas van a ser respondidas de acuerdo al sistema económico que adopte tu país. Porque si estamos desde el punto de vista del sistema económico de una economía de mercado, quien va a responder eso es el mercado. Si uno es socialista, el Estado. Y si es mixta, de Keynes, una economía mixta, que casi son todas las economías, entonces quien va a responder es el mercado y Estado, mercado y Estado y mercado y Estado.
O sea, profesor, las economías, no todos son iguales, no. Hay economías liberales, hay economías conservadoras, hay economías muy de socialismo, como son la de Venezuela y Corea del Norte. Y en cada sistema económico, el Estado tiene un rol distinto. Bien, preguntas. Bien, estoy respondiendo. Ah, bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Qué producir? El mercado dirá, bueno, depende del consumidor, la soberanía del consumidor. El Estado dirá, pero un momentito, ese producto hay que producirlo porque el mercado no lo está haciendo porque no es rentable. ¿Cómo producir? De tal manera que la empresa busque maximizar ganancias. Pues el Estado dirá, bajo una economía mixta, ¿no? Bien, pero yo produzco de tal manera que busque el bien común, el bienestar general. ¿Para quién producir? El mercado dirá, pues se produce para que tenga el poder adquisitivo suficiente para comprar esta nave que es extranjera y que es muy costosa, hacia el que tiene poder adquisitivo. Pues el normativo o el Estado dirá, ¿producir para qué? Para satisfacer las necesidades del pueblo, por buscar la equidad, la igualdad, etcétera. Son tres preguntas, ¿no? Que se responden de acuerdo al sistema económico que uno adopte. Bien, preguntas hasta aquí, preguntas. Ya, yo voy a hacer preguntas, ¿ya? Voy a hacer preguntas. A ver, yo soy un próspero empresario y que voy a incursionar en el Perú para vender zapatos. Bien, pero para determinar qué zapatos fabricar, contrato una empresa, investiga mercados y me da el dato. Existen entre 25 a 30, 25, existen 20 millones de peruanos entre 25 a 30 años que tienen capacidad adquisitiva y que sí pueden comprar zapatos, ¿no? Bien. Ah, mira. ¿Y qué modelos? Urbanos, planta gruesa, suavecitos, etcétera. Bien. ¿Eso qué es? ¿Qué producir? ¿Cómo producirlo? ¿Para quién producir? A ver. Yo creo que qué producir era zapatos. ¿Cómo producir? Responde la pregunta, ¿cómo producir? Sintético cuero, cosido a mano, cosido por máquina. ¿Qué más le agregamos al zapato? Una plantilla ergonómica, etcétera. ¿Cómo? ¿Y para quién producir, profesor? Se habla para quién producir, para que tenga la mayor capacidad, ¿no?, de pago. Entonces, ¿para quién producir? El mercado dirá, el que tiene y que puede que se lo compre. Y el que no puede, que aplauda. Pero para una economía mixta con intervención del Estado no se queda callado. Está bien que el privado cree a celulares de alta gama carísimos. Y el que puede. Pero yo lo que voy a garantizar, ¿qué cosa es? Que los servicios básicos al menos se estén produciendo. Entonces, el Estado que busca el bien común, el bien común. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Preguntas, chicos, ¿alguna pregunta? Continuamos ya. Ya hemos cerrado ya ese repaso económico. Ahora, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a otro PPT. Las necesidades. ¿Eh? ¿Cómo se clasifican las necesidades? Y con ustedes hemos visto también los bienes, ¿no? Bien, bien, ahí está. Maslow. Maslow nos dice que los seres humanos tenemos una forma de satisfacer necesidades de la más apremiante, de las básicas hasta las superiores, ¿sí o no? O sea, Maslow se supone que nosotros somos seres racionales, que buscamos lo mejor para nosotros mismos y satisfacemos necesidades básicas hasta las superiores. Bien. Uno, satisfacemos necesidades fisiológicas, las básicas, elementales, la alimentación, la respiración, el descanso y la reproducción para tener hijitos y perpetuar la raza humana. Una vez que esto está llenecito, ¿a dónde vamos? A las de arriba, a la seguridad. Y tenemos seguridad física, de salud, de empleo, familiar y de propiedad. O sea, profesor, es satisfecho necesidades de seguridad, sí. Un nombramiento, un empleo seguro, una casita, ¿no? Eso es. Luego aspiramos a la tercera, las sociales. ¿Y qué son las sociales? La que debe dar, ¿qué cosa? Afecto o intimidad sexual, ¿no? Ahí viene, por ejemplo, los amigos, la necesidad de salir con una pareja, ¿no? Etcétera. Bien. Una vez que ya estén las sociales satisfechas, voy a por arriba ya. La autorrealización. Cuando se habla de necesidades de reconocimiento, estamos hablando que el individuo busca respeto, reconocimiento, busca afecto. Bien. Entonces, ese tipo de necesidades son, por ejemplo, el ascenso a tu empleo, ¿no? La tesis de maestría, doctorado, ¿no? Escribir o a ser ascendido por la escuela donde te desempeñas y se toma la llave de la gerencia, del directorio, etcétera, etcétera. Un ascenso importante significaría necesidades de tipo secundario. Bien, continuamos. Y como ya hemos llenado esto de acá, ahora vamos a la autorrealización. Y recuerden que todos tenemos, ¿no? Un objetivo en la vida, ¿no? Una misión, una visión de vida. Entonces, pero ¿qué nos dice Maslow? Que la racionalidad consiste en que yo haciendo al inmediato superior. Bien, siguiente. El PPT sí les he pasado ya. ¿No le pasó a PPT? Sí, ¿no? Sí, ya el PPT está en el Drive, oh, ya, ya. Continuamos. Vimos bienes también, ¿no? Vimos bien. Ya, yo creo que bienes hemos ya resuelto bien, ¿ah? Bien. Vamos con la otra. Mm, ya, ahora vamos con esto acá.
Hemos hablado de la producción, señor. Hemos hablado de la producción, hemos hablado de los factores productivos que se clasifican así, ¿no? Naturaleza, trabajo, capital. Hemos hablado de la vida empresarial, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, voy a repetir esto, ¿ya? O ustedes me dicen, páselo, profesor. ¿Repito o no? Tanto, eso es el pasado, necesidades del pasado. Ya, va a pasar. Bien, ya, voy a pasar necesidad, ya, esa no le he pasado. Voy a pasar, ¿ya? Me pasa que sí le he pasado, pues se ha olvidado. No, mentira, mentira. ¿Qué es mujer? Ya, esto repetimos, jóvenes, los factores productivos, o arrancamos de acá ya. Este es técnico, ¿cómo? ¿No? Es de corto plazo. Ya. Por ejemplo, ¿qué es una función de producción? Ah, a mí me mandan a hacer arroz graneado, ya fácil. Mi producto, arroz graneado. Mi producción, arroz graneado. Voy al mercado y compro. Casero, me da medio kilo de arroz. Bien. Casero, me da 30 céntimos de ajo. Sé que sale 30 céntimos. Casera, me da su salsita. Tal. Casero, me da un balón de gas. Balón de. Casero, me da una cocina. Cocina. Ya está. Ya tengo los ingredientes suficientes. Ahora, ¿qué hago? Instalo la cocina y comienzo a hacer mi producción de arroz graneado. Medio kilo de arroz, más 2 tazas de agua, más una cucharita de sal al gusto. Esa es la función de producción. Te das cuenta de la función de producción que toma en cuenta los insumos y el producto final. Esto es la función. Eso vendría a ser los factores productivos o insumos y este es el producto final. Es una relación técnica matemática que consiste en cómo combinar los factores productivos de manera exacta para tener el mayor rendimiento, ¿no? De la producción. Esa es la función de producción. Pero en el corto plazo hay dos factores. El factor trabajo, que es variable, y el factor capital, que es constante. Bien. Ahora vamos a hablar de la productividad media. Si yo quiero medir el rendimiento, la eficiencia de mis trabajadores en el taller de Gamarra, que produjo polos, simplemente veo las estadísticas y digo, el año pasado, cada día se producían 200 polos, pero tengo solamente 4 operarios nada más. El cocedor, remallador, el cortador y el que hace el estampado. Y todos los días ellos me producen 2000 polos y son 8 trabajadores. ¿Cuánto es el producto medio o productividad media? Fácil, profesor. Yo tengo que hallar el producto total de producción, que puede ser 1000 polos, 2000 polos, y lo divido entre el número de trabajadores. Y yo ya tengo una idea del rendimiento promedio de cada trabajador. Pero es un rendimiento promedio. ¿Eso qué implica?
que otros pueden producir más o menos del promedio y que yo le estoy pagando igual. Pero me cambia de administrador, ahora viene un administrador más exigente y me dice, el incremento salarial no va a ser en conjunto, sino va a ser por metas. Aquellos trabajadores docentes que tengan mejores metas o que hayan producido más, que ganen más. ¿Sí? Pero para eso yo no tengo que hallar el producto medio, sino el producto marginal. ¿Por qué el producto marginal? Porque el producto marginal, ¿qué me va a mostrar? La productividad del último trabajador contratado. L es el número de trabajadores. Q es la producción y PMG es el producto marginal. ¿Qué es marginal? Adicional. Y yo quiero saber cuánto es la producción adicional del último trabajador. Si uno me produce 10 polos y dos me producen 25 polos, el producto marginal del trabajador número 2, ¿cuánto es? El adicional, 25. 4 me producen 60 polos. 5 me producen 70 polos. La productividad marginal de ese trabajador es 10. Perdón, del quinto trabajador es 10. ¿Ve? O sea, productividad marginal es productividad adicional. ¿Cuánto me está favoreciendo con la producción esa marca de un bien o servicio? Bien. Si tú te das cuenta que si nosotros vemos la gráfica de la producción, tiene esta forma. Al inicio crece fuertemente porque los rendimientos son crecientes y esa es la primera etapa de la producción. Luego los rendimientos se comienzan a aplanar, o sea, luego el rendimiento se hace decreciente. Es que las ventas crecían en 100%, 120%, 200%. Ahora las ventas están cayendo en 5%, 4%, 1%. A eso, ¿no? Hablamos de una desaceleración de la economía. O está cayendo el rendimiento marginal de crecimiento. ¿No? Entonces, la tercera etapa, eso sí, manda. No comparto. Estoy compartiendo esto. La tercera etapa es cuando tengamos rendimientos decrecientes. Entonces, miren, jóvenes, miren, voy a borrar. Al inicio, yo tengo mi chacrita y no tengo cero trabajadores, brujo cero, ahí está. Contrato un trabajador adicional, uno, mi producción crece. Dos, crece más. Tres, crece más. Pero ¿qué está pasando con los tres? Ah, se han dividido el terreno. Y como escuchan una musiquita por el medio, por acá, el rendimiento creció. Se acompañan, han hecho amistad. Pero cuando contrato un cuarto trabajador, en lugar que el rendimiento crezca, ¿no? En mayor medida, ahora el rendimiento de ese cuarto trabajo comienza a caer. ¿Y por qué se sume? Porque se supone que el capital de repente es igual a tres máquinas. Y con los tres de capital y tres de trabajadores, el rendimiento llegó a su máximo esplendor. Y con el cuarto, quinto y sexto, el rendimiento es decreciente. Pero si yo insisto con el séptimo, el rendimiento es negativo ya. En lugar de hacer crecer mi producción, lo va a tirar hacia abajo. Por eso, al inicio el rendimiento es creciente. Y luego comienza a aplanarse, ¿ves? Decreciente y luego va a caer. Este es el primer nivel. Rendimientos crecientes. Aquí está. Este es el segundo nivel. Rendimientos decrecientes. Cuando llegamos a un punto máximo. Y este es el tercer nivel. ¿Cuándo qué? Cuando los rendimientos son negativos.
Ujú. Y gracias, gracias. Profe, no entiendo ya. Este es el método ya. Aquí tienes, ¿ves? Aquí tienes naturaleza que es constante, ¿ves? Pero la pregunta es, profesor, ¿gano yo incrementando de manera ilimitada el número de trabajadores? No. Al inicio vas a tener rendimientos crecientes, pero va a llegar un punto donde tantos trabajadores he aumentado y por más que he mantenido constante el otro factor, el rendimiento tiende a disminuir. Y a eso, ¿cómo se le llama? La ley de los rendimientos decrecientes. ¿Se entendió con la gráfica? Lo mismo pasa en la cocina tuya. Llega la cena navideña y por más que todos queremos entrar a la cocina a ayudar, la cena nos sale en menos horas, porque va a ir un punto donde todos nos estorbamos y nunca vamos a poder cocinar. La ley de los rendimientos decrecientes. Ahora se han entendido, jóvenes, ¿se entendió? Entonces, ¿qué es la ley de los rendimientos decrecientes? Por más factores variables que le pongamos a un factor fijo, desde cierto punto va a haber una etapa donde el rendimiento se hace decreciente. Incluso puede ser negativo. Ley de los rendimientos decrecientes. Si no me crees, cómprate un macetero, siembra arroz y contrata a todos los chicos del barrio. Por más campesinos que contrates, tú no vas a poder cosechar todo el arroz del mundo. ¿Por qué? Porque estás manteniendo constante el factor naturaleza. Otra cosa es, si tú mueves todo, compras más terrenos y alquilas más obreros, pero cuando todo varía en los factores, eso se llama a largo plazo. Y aquí la clase es del corto plazo, ¿no? Hola, 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 hola. ¿Se escucha ahora sí? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? Ya, ahora continuamos, ya continuamos. Lo que estoy mostrando son las tres etapas de la producción. Claro, en un seminario no se enseña esto, pero voy a enseñarlo, ¿ya? Mira, si tú te das cuenta, aquí el rendimiento es creciente y esa es la primera etapa. ¿Cómo te das cuenta aquí? Que en la primera etapa el producto marginal corta al producto medio en su máximo nivel. Y eso hace que exista un punto de inflexión acá. Es a partir de esta etapa que, que funciona la ley de rendimiento decreciente. Por más factores variables de trabajo que le echemos a máquinas, el rendimiento tiene de disminuir, disminuir, disminuir hasta llegar a un punto máximo. Y es a partir de ahí que el rendimiento se hace negativo. ¿Sí? Esta es productividad marginal. Esta es productividad media.
A partir de aquí, el rendimiento es negativo, perdón, decreciente. A partir de este punto, funciona la ley de los rendimientos decrecientes. Continuamos. Sectores de la economía. Los sectores productivos o sectores económicos son las distintas ramas o divisiones de la actividad económica de un estado, de un país. Es el conjunto de actividades iguales, ¿no? Que tienen en común las empresas. Las empresas, por ejemplo, ¿qué común tiene Toromocho, Bar, Southern Corporation? Ah, profesor, es que son empresas mineras, ¿sí o no? Sector minero, sector primario extractivo. Entonces, ¿en cuáles sectores productivos? Sector primario, sector secundario y el sector terciario. El sector primario de la economía, el sector que tiene que ver mucho con la extracción de los recursos naturales, el gas, petróleo, minería metálica, no metálica, agricultura, piscicultura. Eso es sector primario. El sector secundario tiene que ver mucho con lo que es la transformación de la materia prima al insumo o producto final. El sector secundario es el sector transformativo, manufacturero, que recibe la materia prima o los insumos y lo convierte en insumos finales o insumos intermedios. Es Bayo, Barfani o A1, sector secundario. Profe, ¿pero por qué? Fácil. Tengo una industria pesquera. Compro el pescado que se ha sido extraído del mar para hacer conservas de atún. Sector secundario, transformativo. ¿Ya? Y ahí entramos la industria manufacturera, artesanía, construcción, metal mecánica, etcétera. Y el sector terciario, el sector servicios, el que va a procurar llevar a tu mesa, ¿no? Los productos. Ahí está el delivery, el transporte, los vendedores, consumidores, ¿no? El dinero como medio de pago, ¿no? Etcétera, etcétera. Importancia para el país, sector primario, que genera dólares. Sector secundario, su importancia es que genera mayor valor agregado. ¿Sí? Y el sector terciario es que concentra la mayor población de la PEA. La PEA se concentra generalmente en el sector terciario. Ahí está, pero educación, salud, infraestructura, entretenimiento, etcétera, etcétera. Bien, preguntas aquí, preguntas, preguntas. Bien. Entonces, la PEA se concentra normalmente en el sector terciario. La PEA se concentra ¿dónde? En el sector, ¿no? Del comercio, de la banca, de las finanzas, de la educación, la salud, pero más en el comercio. Y el comercio ambulatorio informal hay una tremenda captación de trabajo, ¿no? Eso es más o menos la importancia de la relevancia. Ahora, dentro del sector primario, quien más contribuye con los impuestos a la renta de tercera categoría es la minería, pues. La minería es un gran pagador de impuestos. Es el sector primario minero. Ahora, le dicen también sector no primario al secundario, pues. Si tú tienes boletín de Banco Central, dicen PBI no primario. Ah, el PBI no primario, ¿qué es el PBI? Que va por otro sector, secundario y terciario. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde estaría Bacus? ¿Dónde estaría Bacus?
que tiene el 99% de la cerveza. Sector secundario, ¿no? Industria, pues, industria cervecera, ¿sí o no? Es su principal actividad, joven. ¿Dónde estaría Topitop, que llegó a ser la empresa que más exporta a Estados Unidos en textiles? Ese es secundario, ¿no, profesor? Claro, porque industria textil. Pero Topitop tiene también canales de distribución, Topitop tiene tiendas y es sector terciario, ¿sí? ¿Dónde estaría eh, Southern Corporation? ¿Dónde estaría Barry? ¿Dónde estaría Toromocho? Ah, profesor, los criaderos de trucha serían sector primario y las minas primario también. Las tres empresas que te he anunciado, Barrick, Southern Corporation, son empresas mineras, joven. Ahora, puede ser que San Marcos se vuelva malo y te tome este tema y te ponga las grandes empresas. Y yo profesor, pues yo no sé qué empresa es. Te parece que a ver un poquito de noticias, ¿no? Bien. ¿Dónde estaría la TAM? La TAM, sector terciario. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Bien. A ver, dime otro tema para repasar, por favor. Había un proceso económico. Había un proceso económico también, creo, ¿no? Ya, vamos a ver un proceso económico, ¿ya? Bien, vamos por acá. El proceso económico es un conjunto de etapas permanentes, ¿no? El proceso económico es un conjunto de etapas permanentes que se hace en la sociedad con el fin de crear los bienes y servicios. Arrancamos con la producción, Sebastián. ¿Y qué es la producción? La creación de bienes y servicios. ¿Quién hace la producción? Las empresas. Las empresas hacen la producción. ¿Y qué combinan las empresas? Factores productivos, naturaleza, el trabajo y el capital. Esta nomenclatura ya debes dominarla. Voy a repetir. Naturaleza, N, trabajo, L y capital K. Combinando de manera óptima estos factores productivos que tenemos por acá, los bienes y los servicios. Claro que sí, que en el proceso productivo, ¿no? Se va transformando la materia prima un bien final, ¿no? Dándole mayor valor agregado en la producción. Por eso, los países ricos, a diferencia de los pobres, es que dan mayor valor agregado a su producción. Japón nos compra cobre y nos venden circuitos. China nos compra cobre y nos venden artefactos. Al final, ¿quién le genera mayor valor agregado? Los chinos, los japoneses. Se llevan la mayor parte de la riqueza. Bien. 12. Dos. Esta producción de bienes y servicios, ¿a dónde va? Al mercado. ¿Y qué aparece en el mercado? La oferta y la demanda, que son propias del sector circulación. ¿Qué es la circulación? El traslado de los bienes y servicios para el intercambio de estos. Ya aparece la oferta, aparece la demanda, aparece el dinero, que son elementos de la circulación. Bien, siguiente. La tercera etapa es la distribución.
Y cuando hablamos de distribución, ¿de qué estamos hablando? De aquella etapa del proceso económico donde se va a hacer el pago a los dueños de los factores productivos. O sea, la ingeniera química va a cobrar al fin de mes su sueldo, el vigilante cobra su salario. Esa es la distribución, el reparto, el pago de los ingresos generados en la producción. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, pero en esa distribución los agentes económicos van a tener su ingreso, ¿sí o no? Su salario. Pero con ese ingreso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adquirir bienes y servicios, ¿sí o no? Y parte no lo vamos a adquirir, parte lo vamos a ahorrar. Y ese ahorro aparece en el consumo. O sea, el consumo es aquella etapa del proceso económico donde hacemos uso del bien o el servicio para satisfacer necesidades. Pero no todo yo lo gasto en pastillitas o en agua. Parte de ingreso, consumo y ahorro. Y ese ahorro se convierte tarde o temprano en inversión. Ese ahorro se convierte en inversión. ¿Cómo, profesor? Yo ahorro, tú ahorras, todo el salón ahorra. Y todo lo que ahorramos que hace la empresa bancaria, lo presta el que quiere invertir. El ahorro se convierte en inversión. ¿Y qué es la inversión? Aquella etapa del proceso económico donde, donde la empresa va a adquirir bienes de capital, donde la empresa va a comprar maquinarias, herramientas, equipos, donde la empresa va a expandir su capacidad productiva, su tamaño de planta. Esa es inversión. Ahora, ¿para qué se invierte? Para procesar más minerales, más materias primas. O sea, la inversión termina contribuyendo al incremento de la producción. Y se cierra las etapas. Bien, preguntas aquí, preguntas. ¿No hay ninguna pregunta? Yo hago preguntas entonces, ¿ya? A ver, Ana Luz Rodríguez va a estudiar la carrera de ULK, que era, a ver, ULK, que era, ¿dónde está ULK? No, naturaleza, trabajo y capital. Jóvenes, de que ya deben dominar eso, ya, ya. Lo voy a poner ya, naturaleza, trabajo y capital. Ya, bueno, no. Entonces, yo pregunto ya, ya. Por eso una pregunta, yo como joven, 18 años, ¿dónde podría invertir mi dinero para tener ingresos pasivos? Dependiendo de qué dinero tengas, dependiendo qué dispuesto estás a asumir un riesgo, ¿no? De repente hay personas que preguntan siempre lo mismo, y invierte en bolsa, profe, pero ahí se pierde. Y ya dice, no, profe, todo depende del perfil del inversionista.
Hay personas que se arriesgan, joven. Hay personas que no quieren arriesgarse, simplemente después del dinero al banco y se conforman con 4 o 5% de interés anual. Hay otras personas que no, quieren más riesgo y se atreven a emprender un negocio, joven. Profe, pero estoy estudiando en una academia, entonces difícil, ¿no? Difícil que tú trabajes y estudies, porque el examen exige eso, ¿no? De educación exclusiva. Y también depende del monto, ¿no? De repente yo te puedo decir, ¿sabes qué? Mira, ingresos pasivos, sin trabajar, ingresos son pasivos. O sea, yo vivo de la renta como el señor Barriga. Me siento ahí en la vecindad y todo me paga. Si hay algo de dinero, pues podrías aconsejar a tu papi, a tu mami, construir, pues, bienes raíces. Construye, de repente tienes una casa de un piso y en el segundo piso lo construyes, lo hacen alquiler en renta. O viceversa. Tienes la casa de un piso, una zona comercial, construyes el segundo piso y toda la primera planta lo alquilas. Más ingresos. Local comercial paga más por residencia. Bien, pero eso no preguntas del tema, ¿ah? Ya. A ver, $100 para Ricardo Rodón, o sea, ya, pero $100 no te se puede, ¿no? $100 no es nada, ¿ya? Con $100 no puedes ahorrar el banco porque no vas a ganar nada, más lo que te va a cobrar el banco. Con $100 se puede hacer algo, sí, un negocio, un emprendimiento, sí, pequeño, rápido. Pero el problema es que te va a tomar tiempo. Bien, ya, entonces vamos a ver. ¿En qué etapa del proceso económico está José? Que todos los días va a la empresa a Cristal a repartir las botellas, a distribuir las botellas a metro. Circulación. Sí, ¿no? Circulación. ¿En qué etapa está Josecito? Que el sábado está flotando en las manos porque le van a pagar su primer sueldo por su primera chamba. Distribución, muy bien, bien, ¿ah? Yo casi me confundo, yo casi iba a decir distribución, la primera pregunta. ¿Ah? Ya, siguiente. ¿Pero en qué etapa estaba José cuando presentó su currículum vitae y le dijo el gerente de recursos humanos, mira, José, yo sé que tienes experiencia porque tienes 5 años trabajando en este rubro, pero todos los que entran acá entran por un sueldo mínimo, 1.025 soles, todo por lo legal, para tener seguro, CTS, gratificación, vacaciones un mes. Pero dice José, pero yo en Bacus, sueldo mínimo, pero si yo trabajo en una empresa que era la Brahma, me pagan 1.500. Es más, yo no solo, yo sé rutear, dice, ¿no? ¿Qué rutear? Yo sé sacar la ruta más rápida para repartir las cervezas, por ejemplo. Ese es rutear, ¿no? ¿Sabes rutear? Sí. Por años he ruteado en la empresa de la competencia. Mira, José, te puedo pagar máximo 1.500. Muy bien, pero es muy poco para mí. Yo ganaba 3.000 soles como ruteador allá. Mira, José, te podemos quedar en 2.500. ¿Qué te parece? Y con una proyección que de acá a 6 meses vemos, evaluamos tu situación y te podemos aumentar más. Ah, ya, firmamos contrato. ¿Qué etapa estuvimos? No puede ser producción, porque José todavía no está trabajando. Recuerda que estoy diciendo que José había entregado su currículum vitae. Tampoco no puede ser distribución, porque José no le van a pagar todavía. Lo que José está es negociando el precio de su trabajo. Y eso es la formación de precios. ¿En qué etapa el proceso económico se va a entrar? En la circulación. Después de un año, José se percata que o se enteró que la cervecería compró un terreno contiguo de un antiguo estadio, enorme, y que van ahí a ampliar la capacidad productiva comprando nuevas máquinas de Alemania. ¿Qué etapa es? La inversión. Muy bien. Y esta inversión va a abastecer a toda la demanda de cerveza de Latinoamérica, donde Bacus invirtió 5.000 millones de dólares. Estoy exagerando, ¿ya?
El día de la inauguración asiste la presidenta para romper el champán o la botella de cerveza. Y con ello se da inicio a la producción de la nueva eh, fábrica modernísima de Bacus. ¿Qué etapa es? No había circulación, pues. Consumo tampoco, pues. ¿Acaso van a chelear en la fábrica? Se va a iniciar la producción, pues, jóvenes. Con eso se inicia no, la producción, ¿eh? Y luego, cuando se produce todo el día, esas botellas, ¿dónde se llevan? A los almacenes. Y de los almacenes, en la madrugada vienen los camiones enormes, se llena cada camión y se hace reparto. Miren, los camiones van a las 9, o 7, 8 ya están haciendo cola en Baku. Y esos camiones van al norte, joder. ¿Por qué? Porque dice que no se pueden trasladar los camiones en plena calor. Se descompone la cerveza, entonces prefieren la noche, ¿ya? Por eso la botella tiene color oscuro, la botella de cerveza no es transparente, porque parece que la luz solar descompone rápidamente la cerveza, lo hace más agria, ¿ya? Muy bien. Hasta aquí alguna pregunta. ¿Todo claro, jóvenes? Sí. Muy bien. ¿Algún otro tema que podemos tocar? A ver, digan ustedes, ¿algún tema otro? Ah, ya quieren la práctica, ya. Ya. Así es. Aldair, buena apreciación. Entonces la fijación de los precios se da en la circulación. Claro, pues, porque en la circulación se fijan los precios. Bien, otra pregunta. El año pasado el Congreso aprobó darle facultades al Banco Central para fijar la tasa límite de interés al crédito que va destinado a la microempresa y a los créditos de consumo. Le fijó una tasa máxima 80%. O sea, hoy si tú pides un crédito de consumo o si eres micro o pequeño empresario, la tasa de interés anual no puede ser el 80% porque eso lo fija el Banco Central. Pregunto, ¿esa fijación de precios dónde se da? ¿Qué etapa del proceso económico se da? En la circulación. En la circulación. ¿Sí? Muy bien. ¿Y en qué etapa el proceso económico se va a dar cuando se incremente el grado de transformación de la cortina que tengo detrás? Entró por fardo, luego se hicieron el corte, luego al extremo de la cortina hacia arriba se han picado y se han puesto aros de metal para meterlos en tubos que están en casa. ¿Qué etapa es esa? A ver, la producción, ¿ves? La producción. ¿Y qué etapa será cuando estas cortinas ya fabricadas se meten en una bolsa y se le pone a esos contenedores en los buques y que viajan de mar chino hasta mar peruano? Circulación, ¿ves? ¿Qué video? Aunque se ve cortado. Ya. ¿Y cómo se llama aquella etapa del proceso económico donde estas cortinas hechas en China llegan al mayorista en Mercado Central y los minoristas compran por cajones? No me digas consumo, por favor. Es minorista, por cajones. Circulación todavía, circulación. ¿Está bien o no? ¿Y cómo se llama ese proceso económico donde Walner, caminando con su madrecita por el mercado central, dice, mira, hay cortinas, mami, compra porque el sol llega a mi cama y no me deja dormir?
Porque justo a las 12 de la noche, o a las 12 del mediodía, el sol entra a mi cama. Lo calienta todo el día y la cama está caliente. Allá y compra. Cuando compran, no me digas que consumo. Cuando compran es circulación. ¿Cuánto es consumo? Cuando el amigo o la amiga Abril o un taladro pone en los extremos la vara de acero y ya coloca la cortina, joven, y disfruta de la cortina, ¿no? Le da más presencia a su cuarto, su sala, protege el sol del viento. Eso es consumo. El uso, la utilización se llama consumo. ¿Está bien? Mira, temas sencillos, pero hay que tener bien claro esta idea, ¿ah? Distribución, consumo, inversión. ¿Y cómo se llama el proceso económico? Donde la empresa importadora le paga el impuesto a la renta al Estado. Distribución. Ahí está, ¿ves? Y ahora sí me parece que ya están a punto de responderse ya el repaso. A ver, uno, entonces, profesor, la circulación es cuando el mercado se consume y se negocia. No, pues no, no, no. ¿Qué es consumir? Consumir es esto, mira en mi cámara. Consumir es esto. Meterme y chuparme el caramelo, ese es consumir. Consumir es destapar la botella y tomar. Ahí ya me pasó la sed, ¿ves? Ese es consumir. Pero cuando yo voy al metro y compro la botella, eso no es consumo, eso es circulación. ¿Se entiende? ¿Cuándo es consumir? Cuando sale del metro, ahora sí destapa la botella y tómatela. Esa es circulación. Ya, muy bien. Ya, marquemos, jóvenes, marquemos. ¿Quién manda la pregunta, a ver, para resolverla acá? Ah, no, pero está buscando. Sí, en mi WhatsApp, ¿no? No, en este chat. Yo soy malo, buscando en WhatsApp. Que siempre busco otro archivo. Tengo miedo que sea otro archivo. Ya, ahí está, gracias. Abrir directa. Guardar. Sí. Ahora que tengo que hacer. Espera que descargue. Ya, a ver. La uno es, habla de la familia Rodríguez, que era una casita hermosa y tiene tres opciones. Vivir en ella, alquilarlo o vender. La familia Rodríguez ha optado por vivir en ella. Se supone que es la mejor opción para esa familia, pero ha renunciado a venderla o alquilarla. ¿Dónde estaría su costo de oportunidad? El costo de oportunidad, revisen el cuaderno, es la segunda mejor opción a la que la empresa o en este caso la familia ha renunciado. O este costo de oportunidad está en venderla o alquilarla, sí. Entonces, ¿cuál sería el costo de oportunidad? Fácil, comparo yo los ingresos que podría obtener. Si el ingreso por venderla supera los ingresos por alquilarla, el costo de oportunidad sería el no haberlo vendido. Si los ingresos por alquiler superan los ingresos por venderla, entonces el costo de oportunidad sería haber renunciado a los ingresos por alquiler. Bien, dicho eso, ¿qué marcaría la uno? Enano. No, no está. Peso. ¿Perder el ingreso por querer haber alquilado? No, tiene que hacer una comparación. Si el ingreso por vender fuera mayor al ingreso por alquilar, entonces el costo de oportunidad sería no haber vendido. Eso tiene que comparar. Si el ingreso por alquilar hubiese sido mayor al ingreso por vender, entonces el costo de oportunidad sería el ingreso por alquilar. Clave, dedo. Bien, te diste cuenta. Siguiente.
Un consumidor cuando decide la cantidad de bienes a comprar en base al precio y la calidad, es fácil, ¿no? Yo compro, veo calidad, precio, porque quiero lo mejor para mí, ¿sí o no? Pero la teoría económica implícitamente asume qué cosa, que nosotros somos seres racionales que queremos lo mejor para nosotros. Bien. Siguiente. En la economía, designa el costo de la inversión de los recursos disponibles a una oportunidad económica, a costa de las inversiones alternativas disponibles o también el valor de la mejor opción no realizada. La mejor opción no realizada. ¿Cuál sería? Ah, profesor, tengo 5 alternativas para pasar este fin de semana, pero como tengo un tiempo limitado y un dinero limitado, me decido por una. Las 4 restantes las rechazo. De las 4 que yo he rechazado, la que más me ha costado rechazar, o sea, la segunda mejor alternativa a que la no he apostado por ella, sería el costo de oportunidad, ¿no? 3 besos. 4, bueno, la 4 ya es ofensiva para nosotros. 4, ¿cuál sería la clave? Dedo, ¿no? 4 dedos. 5, el método de las contradicciones. El método que desde el punto de vista de la dialéctica, nada es constante, todo es dinámico. Lo único constante es el cambio. La verdad no es absoluta, sino relativa, ¿no? Ese método que se entra en discusión, de discusión, de discusión, ¿no? El método dialéctico, ¿no? Dialéctico. Entonces, la tesis, la afirmación, la antítesis, la negación, y la síntesis, la negación de la negación. Bien, 5 dedos. Siguiente, 6. Javier lee la siguiente pregunta en su examen de tópicos de economía. Considerando el relato del libro de la Génesis, como Adán y Eva vivían en el paraíso terrenal. ¿Pero qué es el paraíso terrenal? Bien, entonces, si es el paraíso terrenal, nosotros nos dejamos llevar. A ver, ¿qué es el paraíso terrenal? Y Dios creó al hombre, a imagen y su semejanza. Con un puñado de barro le dio forma a Dios, porque dice, a imagen y semejanza, ¿sí o no? Dios tiene nuestra imagen y sopló y le dio vida. Y Adán era dueño del paraíso. ¿Sabían eso, no? ¿Te imaginas si un hombre dueño del mundo? Que Bill Gates, que Elon Musk, nada, ¿no? El hombre, fue el hombre más rico del mundo, pues. Él era el dueño del mundo. Ni Putin, ni ha sido dueño del mundo, ¿sí o no? Era Adán. Entonces Diosito sintió envidia de Adán, porque dice, Diosito, he trabajado 7 días y 7 noches para que el hombre sea dueño del mundo, y como sintió envidia de Adán, dijo, voy a crear a alguien que le haga su vida a cuadritos. ¿A quién creó? A la mujer. Ya. ¿Y la mujer cómo fue creada? De la costilla de Adán, ¿sí o no? Pero, pero, la mujer fue indiferente con Adán. ¿Saben eso, no? Y Adán se deprime. Y Adán y Diosito dice, oh, ¿qué he creado? Mi único hijo, mi primogénito, está deprimido.
¿Qué hago yo para que Eva le haga caso? Luego, ¿qué creó Diosito? El dinero, ¿no? La plata, dicen. Bien, lo que pasa es que en el fondo los dos cometen el pecado y Dios lo bota del paraíso terrenal al mundo económico, ¿sí o no? Así es. Pero como estamos en el paraíso terrenal, todo era abundante, ¿sí o no? Y al ser todo abundante, pregunto, si era todo abundante, si era todo abundante, ¿qué pasaría? ¿No tenía sentido la ciencia económica o el precio de todos los bienes era cero? A ver, analizamos ese caso. A ver, ¿qué es la ciencia económica? Es la ciencia social que estudia el uso de los recursos escasos para poder satisfacer necesidades ilimitadas, ¿sí o no? No tendría que sentido la ciencia de la economía, porque la economía es la ciencia de la escasez, ¿no? Eso, ¿no? Bien, siete, la permanente superación de la calidad de los productos y su creciente diversidad son expresiones de desarrollo de diversos factores, entre los cuales destacan, conforme las sociedades se van civilizando, se crean nuevas formas de satisfacer necesidades, por lo cual terminamos, ¿no? Que las necesidades son ilimitadas en número, ¿no? Dedo, siete dedos, ocho. En una empresa textil ubicada en el distrito de Ate, un ingeniero está diseñando un artefacto que le permite incrementar la productividad en la elaboración de la ropa. Bien, lo que está haciendo el ingeniero es creando una nueva máquina. ¿Y las máquinas dónde se utilizan? En la producción. Y hay tres preguntas en la economía. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? ¿Qué producir? Escoger qué producto o servicio hay que hacer. ¿Y cómo producir? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo combinamos los factores productivos? Si hacemos zapatos en cuero sintético con planta de caucho de suela, ¿no? Cosidos a mano, a máquina, ese es el cómo producir. ¿Y para quién producir? Para que tenga la capacidad adquisitiva. Si hacemos autos de lujo, pues para que millonario. Si hacemos zapatos de 20 soles, para que tenga menos capacidad adquisitiva. Desde aquí, como se está utilizando una nueva máquina, es cómo producir. Dedo. 9. En la política económica tiene por objetivo fundamental la política económica, que es el conjunto de acciones, directrices que el gobierno ejerce para alcanzar objetivos, tiene como finalidad orientar y dirigir la economía, pues. Corregir, si estamos en una inflación, corregimos con política económica. Si estamos en una recesión, corregimos a la reactivación con una política económica. 9 dedos. 10. El uso de los modelos matemáticos que establecen la relación inversa entre el precio y la cantidad demandada de un bien es empleado por de un bien, análisis de un bien, de un mercado. ¿Qué es? Micro, macro, microeconomía, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué estudia la microeconomía? Aspectos particulares, individuales del consumidor, de la familia, de la empresa y de un mercado. 10, Ecuador. 11, a ver, marquemos la 11, por favor. El análisis de la relación existente entre la cantidad demandada de los bienes y servicios de una economía
Y el índice de precios se ubica en el campo de la... Ah, pero dice el índice de precios, ¿no? Y la cantidad de bienes y servicios de una economía. No está hablando de un producto, sino de la cantidad que se demanda de una economía en su totalidad. Eso es la macroeconomía, ¿no? La macroeconomía. 11 dedo, macroeconomía. Y el índice de precios, pues el índice de precios que me mide, la inflación. Y el índice de precios, o sea, la inflación. Macroeconomía. 12, la distribución del ingreso indica, en pocas palabras, el pago que se hace en los factores productivos. O sea, yo voy a recibir mi pago fin de mes. Eso es la distribución. En este caso, ello implica responder que el propósito de la economía está relacionado con saber, a ver, eso hemos visto ahorita, a ver, qué producir, cómo producir y para quién producir. Digo, son más de 20 preguntas, ¿no? Sí, no, pero sí podemos pasarnos, ¿no? Sí, ¿no? Teacher va a venir. Ah, pero va a venir ahorita. Sí, virtual. Va a entrar virtual el profe, ¿no? Allá. Entonces, clave, ¿cómo producir? No. ¿Sabes cuándo marcarías cómo producir? Cuando te digan, la empresa está combinando de manera eficiente el cuero, tejido a mano, y le pega con un pegamento especial para que la suela no se desprenda del cuero. Pero acá te está diciendo en la distribución hay capacidad adquisitiva, y la capacidad adquisitiva me da qué cosas yo puedo comprar, qué cosas no puedo comprar, ¿sí o no? Ajá. ¿Para quién producir? Beso. La 13, las necesidades hay primarias, secundarias y terciarias. Las primarias, si es que no satisfago eso de manera rápida o prolongada, voy a morir. Las secundarias me generan mayor beneficio, mayor desarrollo personal y social. Y la terciaria es un lujo, algo superfluo. Y luego te dicen, ¿cuál no es, se vincula con la idea de una necesidad primaria de estudiar? Porque la estudiar es secundaria. Además, si yo no estudio, profe, no pongo en peligro mi existencia, ¿sí o no? 14, beso, 14 beso, 13 casa, 14 beso, 15 busque lo correcto con respecto a las necesidades. Estas se incrementan a medida que el hombre avanza hacia la civilización, verdadero. La concurrencia se manifiesta porque varias necesidades se presentan juntas, verdadero. Y una necesidad puede ser satisfecha de diferentes formas, verdadero. Y el número de necesidades es limitada, falso, pues el número de necesidades es ilimitada, ¿no? Sería uno, 2 y 3, dedo. 16. La familia Nampa tiene su puesto móvil de venta de ceviche en una zona comercial de La Victoria. La ubicación diaria del kiosco, determinada por uno de sus hijos, depende del número de personas que transitan por las calles. Entonces, ahí se responde la pregunta, ¿para quién producir? ¿Para quién producir? Para personas que transitan por la calle. Terminal, el servicio que ofertan no fue en tarea difícil. La esposa observó y registró la preferencia del consumidor limeño. El pescado, la cebolla y los limones lo compran en la parada. Entonces, uno, ya sabe qué hacer, ceviche, qué producir. Dos, para las personas que transitan diariamente por ese lugar. Y tres, ¿cómo hacemos el ceviche? Con pescado, cebolla y limón. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? ¿No? 16 besos. 17. El desarrollo económico es la capacidad de los países para desarrollar riqueza. Si la política económica busca incrementar el bienestar de la población y mejorar el desarrollo humano, se logra fundamentalmente a causa de, pues me habla del desarrollo humano. El desarrollo es un incremento cuantitativo y cualitativo de la economía.
un crecimiento económico aunado con un incremento del empleo y una mejora en la calidad de las variables educación, salud, seguridad, infraestructura, etcétera, etcétera. El resultado de los saltos cualitativos que mejoran la vida de una nación, verdadero. Altas tasas de crecimiento que se han mantenido en el tiempo y que han permitido mantener el proceso de acumulación de capital, verdadero. Ajustes legales e institucionales que incentivan inversiones productivas, mejorando el empleo y el ingreso, verdadero. Todas son enanos. Y la última, entonces aquí me piden el costo medio. ¿Qué tengo que hacer? Para producir 5.500 mesas. 5.500 mesas vendría a ser la cantidad producida, la Q. Y mira lo que voy a hacer. Y ahí terminamos, ¿ya? Hasta que venga Teacher, creo que es. El costo medio, ¿a qué es igual? ¿Dónde está el igual? Se lo han llevado mi teclado. A ver, el costo medio, ¿a qué es igual? A la producción, al costo total entre, si lo malo no tener numérico, entre el nivel de producción. Ahí está. Es el costo medio. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Sumar todos los costos. ¿Qué vas a hacer? Sumar los 15.000, los 6.500, los 3.700, los 28.500, los 2.000 y los 20.000. Y ya eso lo vas a dividir entre 5.500, que es la producción. ¿Cuánto sale? 22.000 más 28.000, 50.500 más 15.000, 65.500 más 6.500, 73, 71.000, 72.000, ¿no? Más 3.700 y todo eso lo divides entre 5.500. ¿Y cuánto sale? 13,76. ¿Qué es 13,76? El costo unitario de producir una mesa. Clave, casa. Bien, Geraldina, eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Solo me falta mandar necesidades, ¿no? Nada más. Ya bien, chicos, sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana, Juan. Cuídense.